por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida. Libertad, por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Oscurece cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre y otros nombres que no nombro por temor, yo te nombro
Buenas tardes, amigos y amigas vandálicas. Buenas tardes, jodedores y jodedoras en Nicaragua y en todo el resto del mundo. Gracias por permitirnos nuevamente estar en sus hogares a través de nuestro programa Jaime Arellano en la Nación, en nuestra página de Facebook y en nuestra página, nuestro canal de televisión en YouTube, Jaime Arellano en la Nación. Gracias por permitirnos que a través de nuestros invitados podamos llevarles los comentarios, los análisis y las noticias de lo que está pasando en Nicaragua y a nivel mundial. Nuevamente, el día de hoy vamos a estar platicando con el presidente del COSEP, José Adán Aguirre. Con él vamos a estar hablando, sabemos que la COSEP con las diferentes cámaras ha estado en sesión permanente buscando la manera de la propuesta que pueden hacer, para qué puede prevenir, qué se puede hacer, qué se va a hacer en el sector privado, qué propuesta le van a hacer al gobierno para tratar de minimizar el impacto económico que va a tener el país, para minimizar el impacto de salud que pueda tener el país, para minimizar el cierre de empresas, por lo tanto, para lograr minimizar el despido de personas, que personas se queden sin trabajo. Hoy, el pueblo de Nicaragua, ya oficialmente, a partir del día de ayer en la noche, aparte de estar luchando contra una dictadura que no le importan los derechos humanos, que ha destruido la institucionalidad y el Estado de Derecho en este país, que no le importa la seguridad de la salud del pueblo de Nicaragua, ahora oficialmente estamos luchando contra el coronavirus. Pero el pueblo de Nicaragua es un pueblo arrecho, un pueblo valiente, un pueblo con coraje, un pueblo con determinación, pero sobre todo es un pueblo católico, un pueblo que cree en Dios, un pueblo que tiene fe, que sabe que Dios no nos va a desamparar y que con la fe que tenemos en Dios, más las precauciones que vamos a estar tomando entre todos nosotros, porque solo el pueblo salva al pueblo, y esa solidaridad que hemos venido teniendo en los últimos 2 años, esa gran familia azul y blanco que hemos venido construyendo entre todos, ahora vamos a entrar a una etapa difícil, nueva, más difícil de la que ya teníamos. Aparte de estar luchando contra una dictadura, pues vamos a estar luchando contra este virus que ya oficialmente entró en Nicaragua. Ahora, las próximas 2-3 semanas van a ser 2-3 semanas críticas, porque es la semana de incubación del virus, donde puede propagarse considerablemente. Pero el pueblo también debe tener calma, debe tener solidaridad, no debe crear ni fomentarse la histeria, porque nada se gana con eso. Hoy me quedé asustado desde muy temprano, vi filas en la carretera Masaya, vi una fila por lo menos de 1 kilómetro de carros para entrar a Walmart. Y así vi en los diferentes supermercados que todavía están haciendo la gente del club comprando como desesperados. En primer lugar, tiene que haber solidaridad, porque nada sirve que usted tome todas las precauciones habidas si el vecino no las toma o no tiene las condiciones para hacerlo. Si no se hace eso, de todas maneras nos vamos a contagiar entre todos. Así que debe haber solidaridad de todos nosotros. Pero mientras tanto, debemos de seguir luchando, seguir solidarizando, tomar todas las precauciones, evitar salir si puede evitar las concentraciones masivas, evitar estar por lo menos a 1 metro, 1,5 metros de su invitado. El día de hoy, que vamos a entrevistar al presidente del COSEP, José Adán Aguirre, precisamente para tomar esas medidas, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer vía Skype, él desde su casa o desde su oficina y nosotros desde nuestro nuevo set, para evitar y ayudar. Tiene que lavarse las manos por lo menos 40 segundos, la mayor cantidad de veces que puede hacer.
cuando llegue a su casa, si tuvo que salir, cambiarse la ropa y mandarla a lavar inmediatamente. Medidas básicas que uno tiene que hacer. Ahora, ya en los colegios están empezando a tomar las decisiones correctas de suspender las clases o hacer clases virtuales, aquellos que puedan hacerlas. Ya en algunos trabajos están empezando a hacer lo mismo. En El Salvador tomaron medidas extraordinarias. El presidente Bukele de El Salvador, ojalá que aquí este gobierno las tome, y si no, el sector privado sí puede tomar varias medidas para ayudar al pueblo, para ayudar a los trabajadores y para ayudarse al mismo sector privado. Para hablar de eso, vuelvo y repito, hoy vamos a platicar con el presidente del COSEP, el licenciado José Dan Aguerri. Vamos a un cambio y ya regresamos. Cuando visites supermercados, tiendas de conveniencia y otros, te recomendamos no tocarte la cara. Lleva siempre tu alcohol gel con una concentración mayor del 60%. Mantén más de 1 metro de distancia del otro comprador, cajero y empacador. Utiliza guantes descartables o bolsas plásticas para agarrar los carritos y las canastas de compras. Dale vuelta a los guantes o la bolsa y los tomás por el lado que no estuvo en contacto con el agarradero y botalo en un depósito de basura. Recordá que el dinero y las tarjetas también contaminan. Aplica alcohol gel y frótate las manos hasta que se sequen. Al llegar a tu casa, lávate las manos con agua y jabón por 40 segundos. Los enlatados y otros productos comprados, lávalos con agua y jabón. Esta es una campaña educativa de prevención contra el coronavirus promovida por el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Lo que nos llena, como la satisfacción de darle a la familia una buena nutrición, como avena en hojuelas Sasa, que contiene hierro, calcio y proteína natural. Todo lo bueno que tu cuerpo necesita. Sasa, llenémonos de cosas buenas. Viene el verano, estoy conectado con Super Packs y también los postpagos con triple de datos que los disfruto pa' mí. Con Claro activa el veratón, ton. Con triple de datos viví el veratón, ton. Disfruto el triple con la promoción, ton. Me paso pa' Claro con el veratón. En el año de la nueva conexión, triplicamos tu internet en tus Super Packs y planes postpago. Claro te da más que los demás.
Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Quiero saludar y agradecer a todos los que nos ven, nos apoyan, nos escriben y nos dan sus comentarios. Saludos a doña Inés en Nueva York. Saludos a Francis, California. Gracias por estar pendientes y sus comentarios, y siempre los tomamos en cuenta. Ya está con nosotros vía Skype, presidente del COSEP, licenciado José Dan Aguerri. Licenciado Aguerri, gracias por haber aceptado la invitación. Sé que está con una agenda sumamente apretada, sobre todo por la situación en que está viviendo o ya oficialmente entró al país, aparte de la crisis económica que veníamos teniendo producto de la intransigencia de esta dictadura. Ahora nos enfrentamos oficialmente al coronavirus después de que el día de ayer la primera dama dio a conocer que ya hay el primer caso oficialmente. Tus comentarios iniciales y cuál es la posición del sector privado ante todo lo que está sucediendo. Gracias Jaime por la oportunidad. El día de hoy, en seguimiento a una conferencia de prensa que tuvimos el día de ayer, dimos a conocer una posición pública que titulamos "Actuemos todos con responsabilidad ante la pandemia". Quiero iniciar señalando que por lo menos ya dejamos de ser uno de los 3 países en América Latina que no tenía casos. Seguimos, sin embargo, siendo uno de los pocos países en América Latina que aún hoy, ya teniendo un caso, no se está implementando ningún tipo de medidas. Pero el hecho es que ya hay un caso oficialmente reconocido y que eso de alguna manera tiene que ser un eje, y es parte de lo que quisimos señalar esta mañana en la comunicación pública alrededor de cuál debe de ser ese actuar que tiene que llevar el gobierno en esta realidad. Porque una cosa es lo que podamos hacer desde el sector privado, desde la sociedad civil, pero siempre la última responsabilidad, el que tiene la decisión política sobre el manejo de esta crisis, es el gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, mencionábamos nosotros que hay 6 medidas que se han tomado en el área, en la región latinoamericana, y que ninguna de esas medidas las está haciendo Nicaragua. Antes, porque no existía caso. Hoy que ya existe caso, sigue siendo la misma realidad. Y desde ese punto de vista, creo que lo primero que estamos mandando hoy es la transparencia en el manejo de la información. Esto es vital. Hoy nosotros vimos cómo en los supermercados, en los diferentes puntos de abastecimiento, la gente salió a hacer compras prácticamente que son resultado de que se les había estado creando un mensaje en un mundo distinto al real, en donde le decías que aquí no había nada, no pasaba nada, y de repente cayeron en la realidad de que sí estamos en el mismo mundo que está el resto de los países. Y en ese sentido, vos viste hoy cuál fue la respuesta de la gente, cómo sale la gente a tratar de comprar sin saber por qué está haciendo eso, porque no hay información, porque no hay transparencia. Y en este sentido es una situación que requiere de que la ciudadanía esté informada para evitar la menor cantidad de muertes posible. Ahora, una de las razones que también a la gente le agarra la histeria es precisamente porque no hay información, y uno de los miedos que hay es que se cierre la frontera y que aquí haya un desabastecimiento de todo. No solo estamos hablando de productos sanitarios, sino también de comida. Pues hemos visto gente comprar quintales de frijoles, arroz, azúcar, yo no sé, pues, cantidad de papel higiénico, pues, como que si la enfermedad tuviera diarrea, el coronavirus. ¿Hay ahorita alguna posibilidad de que las fronteras se cierren para ya tanto exportar nuestros productos como para importar? No. A ver, esto hay que enfocarlo desde dos diferentes perspectivas.
Por un lado la nacional y por el otro lado la centroamericana. Desde el punto de vista de la región centroamericana, hay 5 países que ya tienen decretado su estado de emergencia. Hay 3 países que no tienen estado de emergencia, que son en este caso Belice, República Dominicana y Nicaragua. Los otros 5 países, a pesar de que tienen este estado de emergencia, e inclusive hay 2 de ellos que ya tienen toque de queda, tienen totalmente la disposición, está abierto a través del SICA, el esfuerzo que se ha hecho con el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, con el esfuerzo que estamos haciendo desde el Comité Consultivo de la Integración Centroamericana, que somos las 20 federaciones del sector privado, en asegurar que el tránsito de mercancía está fluyendo y está fluyendo de manera libre, totalmente libre. En ese sentido, aún en los países con toque de queda, tienen la plena autorización para que puedan circular. Entonces, en primer lugar, no hay en ese sentido ninguna limitante en la región para que no circule la mercancía. Al contrario, lo que se está asegurando es que se abastezca las mercancías en la región, y el cuidado que se está teniendo es cómo protegemos a ese sector que hoy también está jugando un gran papel, que es el sector de transporte, en el tránsito entre países que ya tienen el virus y que en algunos lo tienen con mayor propensión ya que en otros. Entonces aquí hoy mismo le pedíamos a la SICA y a la SIECA que tengamos el cuidado de que en los protocolos que se están teniendo con este personal que está llevando estas mercancías, que se vayan flexibilizando o que se vayan cambiando algún tipo de mecanismo donde son obligados ellos a tocar, a ser expuestos, a que puedan ser contagiados. Entonces, en ese aspecto no hay ninguna situación más de limitación. Por el lado local, yo sí quisiera destacar, Jaime, y hoy hemos estado monitoreando con los proveedores de los principales productos que la gente compra, los supermercados, las cadenas, hemos estado tratando de asegurar lo que dijimos ayer, y efectivamente te puedo reafirmar, hay abastecimiento suficiente de los productos que hoy la gente llegó a comprar. O sea, esa situación que vimos de filas y filas, y donde la gente fue a comprar cloro, donde la gente fue a comprar frijoles, donde la gente fue a comprar aceite, en este sentido hay suficiente inventario de estos productos para que la gente no tenga ninguna duda de que va a seguir habiendo inventario por los próximos días, semanas, en ese sentido. Entonces es importante entender esto para que la gente no tenga en esto ninguna situación de inquietud al no tener la suficiente información de qué significa este virus y qué le puede hacer a la gente. Entonces eso lo queremos dejar claro. Ayer mencionaba yo cuáles son los productos que sí se agotó el inventario de los mismos y que ya han sido solicitados, y en el caso del alcohol gel, pues también no solo se ha solicitado una nueva importación por diferentes distribuidores, sino que también aquí industrias nacionales ya están también trabajando en elaborar alcohol gel. Podríamos decir entonces que le podríamos decir por el momento a toda la población, a todos los que nos están viendo, que no hay problema ni se avecina en la próxima semana, podamos decir, alguna problemática de desabastecimiento en los mercados nacionales. En relación a la información que hemos recibido hoy, no hay problemas de abastecimiento, y especialmente, te repito, en aquellos productos que la gente fue a comprar hoy. Hoy la gente demandó aceite, hoy la gente demandó frijoles, hoy la gente demandó productos alimentarios
medicina y el cloro. En este sentido, lo que es productos alimentarios, hay suficiente abastecimiento para las próximas semanas. De nuevo, esto lo hemos validado nuevamente a lo largo del día después de lo que sucedió hoy. Y déjame señalarte algo porque también hay que ser cuidadosos en esto. El problema es que si hay algo que se ha aprendido en lo que ha sucedido en el mundo, es que el primer llamado que te está haciendo la Organización Mundial de la Salud es para evitar concentraciones. El molote es enemigo de tu salud. ¿Qué es lo que vimos hoy? Lo que realmente en todos los demás países que están aplicando medidas están haciendo que no suceda. Cuando vos ves a la gente aglomerada, cuando ves a la gente haciendo filas para entrar, porque piensan que no puede haber un producto, lo que se están es exponiendo en esta situación. Y lo que es importante entender es que esta es se tiene que dar, y por eso ayer hablábamos y seguimos insistiendo, el trabajo que hemos venido haciendo en el sector privado está focalizado en la prevención y en el abastecimiento. Y esto van de la mano, y por eso, de nuevo, el molote está en contra de tu salud. El molote es algo que lo tenemos que evitar. Lo que vimos hoy, esas imágenes a lo largo de diferentes lugares en el país donde fueron a comprar, son imágenes que van en contra de la propia salud de las personas que estaban ahí comprando sus productos. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Vemos al gobierno que está convocando nuevamente a una marcha. Vimos a la directora de turismo decir que están gestionando, que tienen planificado 80 actividades masivas en las diferentes playas del país. Vemos que están convocando a un festival en Granada. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el sector privado ante estas convocatorias que está haciendo el gobierno? Por ejemplo, Canatur, que es parte de del sector privado, la Cámara de Turismo, perdón, que es parte del sector privado, las empresas afiliadas a esta Cámara de Turismo van a cerrar, tienen alguna presión del gobierno para no cerrar, o esto está quedando opcional, o hay una recomendación de la Cámara a sus afiliados de seguir los lineamientos de la que está haciendo a nivel mundial la Organización Mundial de Salud. Bueno, empecemos por la publicación que te mencionaba. Hoy le señalábamos, le demandábamos al gobierno que lo primero es la transparencia de la información, y lo segundo es que se implementen en forma inmediata aquellas medidas que internacionalmente han probado ser efectivas para poder mitigar el contagio. Estamos hablando de la primera medida, que es además la que ha sido clara la Organización Mundial de la Salud, es la prohibición de eventos masivos. La segunda medida es el cierre total o parcial de fronteras. La tercera medida es la suspensión de clases, y eso no solo para colegios, y después voy a tocar ese tema. Luego vienen en ese orden, tenemos la suspensión de vuelos, que está prácticamente pasando de hecho en el país, la restricción de la circulación de la población, porque el otro lugar donde se dan los contagios de manera realmente alarmante es en el transporte público, y la sexta medida es lo que es el cierre de comercios que no son esenciales, porque hay que diferenciar en que va a haber comercios que tienen que mantenerse abiertos para asegurar el abastecimiento de la población. Dicho esto, hoy decíamos que lo que tiene que asegurar el gobierno es la prohibición de todas estas actividades y eventos masivos, y además intensificar la masificación de campañas de higiene y prevención, que es lo que la gente tiene que entender, de que esto no es algo que estamos viéndolo en una película de ciencia ficción. Esto es algo que está ya en Nicaragua, esto es algo que puede afectar a cualquier persona que está viendo esto, y hay en algunos países que ha sido para los que tienen más edad,
pero por ejemplo en Estados Unidos se ha visto que también está afectando a jóvenes con un comportamiento distinto. Entonces aquí eso es vital. ¿Y qué es lo que decimos en la mañana? Nosotros exhortamos a la ciudadanía a no participar en actividades de alta concentración de personas y practicar el distanciamiento social. Esto es muy importante, el practicar ese distanciamiento social. Mientras puedas, quédate en tu casa. O sea, solo salí para lo necesario. Hay que, en ese sentido, hacer un llamado a la población para que esto sea un nivel de concientización, de empoderamiento que tenemos que realizar para que en este momento que está llegando en su fase inicial este virus a nuestro país, hay que tomar las medidas desde el principio que permitan entonces que puedas asegurar que entre más rápido actúes, más va a ser el control de daño que tengas sobre este virus. Si vos pero, o sea, ya sabemos que el gobierno tiene una estrategia y lógica demencial, le llaman algunos, inclusive por lo que está haciendo. Ya vimos que sus recomendaciones, inclusive, no ponen no asistir a reuniones masivas, no menciona nada que tenga que ver con aislamiento. No lo ponen en sus recomendaciones oficiales que sacan. Entonces, por eso te hago la pregunta. El sector privado, donde tienen ustedes control, ¿verdad? Y yo sé que tuvieron reunidos todas las diferentes cámaras y los diferentes sectores. El sector privado, los restaurantes de los sectores privados, los dueños de los centros turísticos en las diferentes playas, en los diferentes lugares, ¿van a cerrar? ¿Van a estar abiertos? ¿Cuál fue esa es una pregunta? Y la otra pregunta es sobre como último comentario que acabas de decir. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la zona franca y los trabajadores de la zona franca? A ver, de nuevo. Primero, hacer una diferenciación. Nosotros como sector privado estamos ahora trabajando con las organizaciones de la sociedad civil porque el esfuerzo que nos estamos planteando es hacer una campaña donde quede claro que la salud está en nuestras manos. Y para eso necesitamos empoderar a la sociedad civil, para eso necesitamos empoderar a las empresas, pero también para eso necesitamos empoderar a la población. Aquí la protección está en el aviso, Jaime. O sea, lo que tenemos, aquí es muy difícil nosotros, ¿por qué funcionó China? ¿Por qué funcionó Wuhan? ¿Por qué lograron los chinos que tan rápidamente controlaran la propagación del virus? Porque ahí hay un sistema totalmente vertical que encerró a 50 millones de personas, que estableció una cadena logística y que aseguró que esas 50 millones de personas durante el tiempo que los encerró estaban alimentados. Eso no existe en países como el nuestro. Lo que nosotros podemos hacer es campañas donde hagamos este llamado, donde instemos a creando esa conciencia, y por eso te repito, hoy mismo hay una serie de negocios que han publicado su cierre. Hay negocios que efectivamente no van a abrir en Semana Santa, pero no tenemos la capacidad del sector privado de que todos los negocios del sector privado van a cerrar en Semana Santa. Si no creas esta conciencia, si la gente no toma realmente conciencia de lo que significa el que abran y lo que le puede hacer a ese cliente que llegue, entonces no vamos a ser efectivos, Jaime. Nosotros no somos el gobierno. De eso, por eso estamos claros. Ahora, te hago la pregunta, ok, entonces eso queda opcional a los dueños, lógicamente a los dueños de negocio y eso, lo que quieran abrir o lo que quieran cerrar. Mi siguiente pregunta es, ¿el gobierno le ha mandado o ha dado señales a aquellas empresas amenazándolos que si cierran los van a multar, les van a quitar la licencia, etcétera, etcétera, como han hecho en otras ocasiones, o hasta el momento no ha recibido ningún mensaje por parte de la dictadura? No, en este momento
Todos los negocios que han hecho comunicaciones oficializando su cierre, no hemos recibido de ninguno de ellos ninguna situación donde les estén queriendo obligar a abrir. En ese aspecto, al final, creo que es importante entender que esas son decisiones, y por eso quiero insistir en esto, porque creo que al final, de la manera que esto se va a mover, de la manera hacia donde estamos yendo, obviamente, imagínate que Semana Santa es hasta dentro de 3 semanas. O sea, ¿qué va a pasar en 3 semanas? Hemos visto casos en donde en una semana estaban con 70 casos diarios, a la siguiente semana estaban con 500 y a la tercera con 1.700 casos diarios. Dios quiera que eso obviamente no sea aquí, pero eso es si nosotros actuamos. Por eso es que en nuestro caso sí estamos haciendo un llamado a las empresas a que se tomen todas las medidas, pero de manera urgente, que aseguren que podamos mitigar esto desde el inicio. Y eso pasa por todas esas decisiones que se han tomado. El promover el trabajo en la casa es fundamental. Vos hablabas de zona franca. Ya hay una zona franca que tomó la decisión de cerrar. Y esa decisión no la hizo su gerencia en Nicaragua. Esa decisión la hizo la gerencia de la zona franca en el país de origen de esta empresa. Entonces, esto tiene que ver, por un lado, con esa decisión de la gerencia y por el otro lado, con otra realidad que viene, Jaime. Ya se bajó las órdenes de compra. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo en este momento, producto de esta misma situación, está prácticamente el consumo hacia abajo. Entonces, eso hace que nos encontremos viendo este tipo de decisiones que ya están pasando. Por un lado, prevención, y por el otro lado, también la economía, que va a ser el segundo gran perdedor de esta crisis. Primero, la salud y segundo, la economía. Ahora, ¿qué hemos visto en El Salvador, por ejemplo? Hemos visto en muchos países que a pesar de están adoptando medidas para contrarrestar el coronavirus y están tomando medidas para evitar una debacle de la economía de sus respectivos países y para proteger a las empresas, para tratar de que no haya desempleo y para proteger al pueblo. Aquí en la parte masiva, por ejemplo, yo le proponí, el día lunes que tuve la oportunidad de entrevistar al vicepresidente del COSEP y el presidente de UPARIC, Mike Healy, yo le decía que, por ejemplo, el sector privado, en Managua, 1 millón de personas usan el transporte público, los buses. Si el sector privado cambiara el horario de trabajo para aquellas empresas que todavía van a trabajar, pues eso haría que en las horas pico, los buses, en vez de llevar 70, 80, hasta 90 pasajeros que llevan, porque van colgados de la puerta, probablemente lleven la mitad. Eso ayudaría a proteger a los empleados del sector privado, porque ya si los empleados del sector público, el gobierno no le importa, pero por lo menos, ¿consideraron ustedes cambiar el horario de los trabajadores para evitarlo exponer en el transporte público? Hay una gran cantidad de medidas que el sector nuestro está haciendo, pero cuando hablo del sector nuestro es el sector formal. Recordar que aquí el 70% de esta economía es informal y esa es otra situación que hace más complejo en el caso de países como los latinoamericanos y especialmente los centroamericanos. Cuando vos hablas del sector informal, que es la gente que vive del día, ellos tienen una visión muy distinta de nosotros, los que estamos en la formalidad. Aquí sí ya hay una serie de decisiones, como te mencioné, el teletrabajo, lo que son los horarios escalonados, se restringieron los viajes, hay una situación donde de alguna manera se están queriendo
asegurar todos los protocolos que aseguren que si hay alguien con síntomas inmediatamente se atienda, que no entren a los negocios gente que tiene síntomas. Hay en ese aspecto medidas que pasan, por ejemplo, ya no tenés en algunas empresas que marcar, ahora lo haces con relojes que te reconocen la cara para no tener que tocar. Aquí recordar que hay 4 medidas fundamentales, que es lo que la gente tiene que entender, y después me refiero al tema de los buses. Mantener 1,5 brazos de distancia entre personas, no tocarse la cara, no saludar con la mano y lavarse las manos. Esas 4 medidas son fundamentales. Y cuando hablaste del transporte público, ¿qué es lo que sucede? Que efectivamente en el transporte público no hay manera de mantener ese 1,5 brazos de distancia. Inclusive, aunque fuera el bus a la mitad, y por eso lo complejo es que cuando vos ves estas medidas, la restricción del transporte público en América Latina, en los 35 países que están, solo hay 8 países que han tomado esa decisión hasta el día de hoy. Porque el punto es cómo le das respuesta a esa economía informal. O sea, desafortunadamente, los gobiernos de esta región no tienen los 200.000 millones de dólares que tiene España o los 300.000 millones de dólares que tiene Francia. Entonces, lo complejo es, vos le quitas ese transporte público a la persona que necesita de moverse, y por eso hay que entender que... Pero nadie está hablando de quitar el transporte público. O sea, yo lo que estoy hablando es cambiar el horario del sector privado para que no coincida con el horario del sector público. De esa manera, aquellos que usan el sector público no sean los dos sectores al mismo tiempo que vayan a usar los buses. Esa era la pregunta, nada más. O sea, yo estoy claro que no va a suspender el transporte colectivo, el transporte en Managua, porque está hablando más de 1 millón de personas que usan diariamente en Managua, pero si cambias el horario, vos podrías considerablemente cambiar la demanda de ese servicio, expanderla a diferentes horas, y de esa manera disminuiría el abultamiento de personas. Sería importante que te escuchara el gobierno. Sería importante porque lo que es el manejo de las cooperativas de transporte, de buses, de taxis, algunas de ellas obviamente están vinculadas en este sentido al gobierno. Entonces, ojalá que te escuchen, pudiera ser una de las medidas, porque este es un proceso gradual, y esa podría ayudar en esa situación de mitigación. Ahora, las empresas ya van a empezar a tomar decisiones, por ejemplo, de la gente que pueda trabajar desde su casa, que haga los trabajos desde su casa y que no tengan que moverse, que no tengan que viajar, que ir hasta su casa. Esas son medidas que ya están tomando diferentes sectores. Sí, no, eso ya se está haciendo desde hace más de una semana, un poco más. Ya. Digamos, los trabajadores que por síntomas, que tengan síntomas y le dicen que se quede en su casa, esos trabajadores tienen garantizado su salario, no van a perder su salario, las empresas van a garantizar pues que van a tener, que van a pagar, que le van a pagar su sueldo. En las empresas formales sí está sucediendo eso, efectivamente. Ok, vamos con lo siguiente, y vamos a las empresas formales. ¿Qué mecanismos? Vimos en El Salvador, por ejemplo, que el presidente de El Salvador ordenó al sistema financiero que se suspendieran por 3 meses los pagos de los préstamos hipotecarios, los pagos de los préstamos de personales, los pagos, los pagos personales, los préstamos hipotecarios, los préstamos personales, los préstamos de capital de trabajo, y no sé, por 3 meses, sin que le subieran los intereses, sin intereses moratorios, ¿va? Y sin que los cambiaran de la clasificación crediticia, y que a los 3 meses empezaran nuevamente a cobrarle. Por otro lado, ordenó la suspensión del pago por 3 meses de la energía eléctrica y el agua, y que eso después se financiara
en las siguientes se cobrara en las siguientes 13 cuotas mensuales. Medidas así, debería el sistema financiero estar analizando, tomar en cuenta, porque me decía un empresario antier, precisamente, me decía que iba a haber, estamos llegando, si ya te estábamos jodidos, ¿verdad? Y perdón la palabra a los amigos televidentes, ahora estamos rejodidos. Y si antes le pedí vamos a llegar a un momento que si pagado, el que tiene alquilado un módulo, va a decirle al dueño del módulo, o me rebajas la mitad o no te puedo pagar. El dueño del negocio, si tiene que decidir entre pagar planilla, pagar impuestos y pagarle al banco, va a escoger pagarle planilla y no pagarle al banco, ni menos pagarle impuestos, porque de todas maneras, ¿qué impuestos le va a pagar al gobierno si no está vendiendo? Entonces, ustedes se han reunido, yo sé que son de que el sistema financiero nada tiene, no es parte del COSEP, ni tiene que ver nada con el COSEP, pero ustedes se han reunido con la ¿cómo se llama? Con el sistema financiero para ver qué medidas van a tomar o qué cosas se pueden hacer en conjunto. Yo creo que la respuesta la tiene otra vez el gobierno. Creo que no necesita ni siquiera el gobierno de sentarse con el sistema financiero. Esas decisiones que vos viste que tomó el presidente Bukele, las hizo de manera unilateral. No se sentó con el sistema bancario salvadoreño para hacerlas. ¿Por qué? Porque esa es una disposición que está propiamente en las manos del gobierno. Si la superintendencia de bancos no te reclasifica esos créditos porque no se pagan durante esos 3 meses, entonces, y te difieren las provisiones, ya con eso podés hacer ese tipo de medidas. Esa es una situación que básicamente está en las manos del gobierno y que ya creo que el hecho mismo de que están circulando, debería de estar el gobierno ya pensando en cómo aplicar este tipo de medidas. Cuando vos ves el informe del SICA del día de hoy, ves que están hablando de un programa de recuperación económica para Centroamérica. Yo creo que medidas como esa que mencionaste vos se pueden implementar en este momento y serían de gran utilidad para la ciudadanía, para las empresas informales, para las mismas empresas pequeñas y medianas formales. Entonces, yo creo que ahí está un camino que sí se tiene que tomar de parte del gobierno en una economía que ya estaba mal y que con esto vamos a tener probablemente no un menos 1.2 de crecimiento como se había hablado, o tal vez el punto y pico de crecimiento que según el gobierno iba a haber, sino que ahora esto obviamente dependiendo de si se maneja bien o no se maneja bien, la caída va a ser más grande o menos grande. Para aclarar a lo que nos están viendo, que es una muy buena cantidad de personas las que nos está viendo, para que el sistema financiero pueda tomar esas medidas como la de El Salvador, necesita la autorización de la superintendencia de banco, Así es. que la superintendencia de banco apruebe esos diferentes ajustes. Así es. Entonces, sigue el permiso de la superintendencia de banco, los bancos que quisieran no pueden tomar esa medida. No, los bancos no tienen la capacidad de poder tomar esa medida. Esa es una disposición que la tiene que tomar la superintendencia y como bien sabes, esta es una decisión por lo tanto que la tiene que tomar directamente, en este caso el Ejecutivo. Se pedirá yo sé que esta ya pregunta no, tal vez uno no me la puede contestar porque pues nada tener, pero pedirá o estará pensando la superintendencia de banco, el sistema financiero, reunirse con el presidente del Banco Central o con el superintendente de banco para decirle, mira, esta situación va a venir. Es no cuestión de que si queremos o no queremos. Y la única manera de evitar una catástrofe es que nos permita hacer esta medida porque el banco no está para vender carros, ni para vender propiedades, ni porque tendría que andar hipotecando de nuevo y recuperando cosas por todos lados. Ve vos al presidente de la Asociación de Bancos, de Asobank, pidiéndole una reunión al presidente del Banco Central o al gobierno para decirle, hombre, ¿qué vamos a hacer?
Los bancos están bajo la supervisión de la superintendencia. Eso significa de que debe de existir de parte de la superintendencia una comunicación entre la superintendencia y los bancos. Y creo que en el momento en que se vaya a dar esa comunicación, debe de ser un tema que tiene que estar puesto sobre la mesa. Aquí hay que darle respuesta a la gente, hay que darle respuesta a las empresas, hay que darle respuesta al empleo. De nuevo, el primer gran tema es la vida, pero después de esto, si Dios quiere y esto con el esfuerzo de la propia ciudadanía se logra controlar, pues tendrá que venir la respuesta y la recuperación económica. Y en ese sentido, las autoridades son las responsables de medidas que ayuden a que esto se logre. Las dos cosas. El problema, Jaime, de esto es que mientras el gobierno esté viviendo en ese mundo paralelo, donde aquí siguen llamando a que haya 80, como mencionabas vos, actividades en las próximas semanas alrededor de Semana Santa, creo que pues no vas a ver que se tomen tampoco decisiones en lo económico cuando no quieren aceptar lo que ya es una realidad y que probablemente hasta que se den cuenta de que se nos vino el tiempo encima, entonces tengan que salir haciendo este tipo de medidas. Aquí lo urgente es que tienen que aplicar medidas de prevención ya y ojalá que apliquen medidas de recuperación económica ya. Aquí acaba uno de los televidentes que nos está viendo a través del chat, dijo que él acaba de ir a un banco y que el banco le dio 3 meses de gracia a su préstamo y no tuvo que pedirle permiso a la superintendencia de banco para poder hacerlo. Por eso pero vuelvo y te repito, para tomar las medidas como las que estuvimos discutiendo, es necesario un permiso de la superintendencia de banco. Es necesario un permiso de la superintendencia de banco. Si vos no registrás el pago, ese crédito se va deteriorando de categoría, va pasando de A a B a C en la medida en que la mora va aumentando. Entonces, obviamente, recordemos que cuando se dio la situación en la crisis sociopolítica de abril, posteriormente hubo una disposición que sacó la superintendencia de banco que permitió que los bancos hicieran esa reestructuración con los clientes. Y eso fue bajo esa autorización de la superintendencia. Ahora, decía, le preguntaba, desde abril del 2018 no hay una comunicación entre el sector privado formal, pongámosle, y el gobierno. Hemos visto al gobierno que ha lanzado una ofensiva desesperada para buscar reales y sangrar a costilla del sector privado toda la plata que ha perdido por producto de que se han ido inversionistas, de que las donaciones y las inversiones se han caído considerablemente en este país. Le preguntaba a Mike Healy esta pregunta: ¿qué puede hacer el gobierno al sector privado para ayudarse a evitar que cierren más negocios, que tenga que mandar más gente al desempleo? ¿Qué debe hacer el gobierno al sector privado formal para que esto no suceda? Bueno, lo primero es que las medidas que vos mencionabas y que no solo las están haciendo en El Salvador, sino que son parte de medidas que están haciendo ya en otros países de la región centroamericana. El día de hoy salía una posición de los sectores que están vinculados a la agroexportación, en donde, ¿qué es lo que plantearon? Que se retroceda en el impacto de lo que significó esa reforma tributaria. Imagínate, Jaime, que en este momento lo que necesitamos, has visto de nuevo, retomando el tema de la demanda de la gente por alimentos, lo que gracias a Dios tiene Nicaragua es que somos un país que produce azúcar, que produce su
sus propios frijoles, que produce su propio aceite. Sin embargo, la reforma tributaria ha hecho que estos productos se hayan encarecido de manera significativa. ¿Qué significa ahora este impacto del virus, del coronavirus llegando al país? De que vamos a ver una situación donde otra vez la población va a ser la que sufra los embates de este virus y va a tener menos ingresos, y en un momento en donde ahora es más caro comprar lo que antes de la reforma tributaria llegaba más accesible a la población. Entonces aquí esa es una demanda que planteó el sector agroexportador, en que retrocedan el sector agropecuario, en que retrocedan para que se pueda producir de manera más barata y que llegue al consumidor a lo interno el producto otra vez de forma más económica, y que nosotros tengamos la capacidad de poder vender también afuera en los mercados internacionales el producto más económicamente hablando, en una situación donde la economía va a estar caída. Aquí hay una situación, Jaime, que hay que destacar. Mientras sucedió el año 2018 y se cayeron las diferentes fuentes de crecimiento del país, una que no se cayó fue las remesas. En esta situación vamos a ver una afectación en las remesas. Es decir, aquí hasta las remesas van para abajo. Vamos a ver cómo, porque hay menos empleo de los nicaragüenses, van a perder empleo los nicaragüenses que están fuera del país. Vamos a ver cómo esto va a tener una afectación en las familias nicaragüenses, con una situación de caída que ya se está valorando en este mismo año sobre los montos de las remesas que van a entrar en el resto del año al país. Ahora, una última pregunta, porque yo sé que vos tenés que hacer otras conferencias. Una de las medidas que tomó también El Salvador, Bukele y otros países es aquellas personas que están entre las personas de más riesgo, personas mayores de 60 años, personas que sean hipertensas, personas que tengan problemas respiratorios, obligó a que fueran a su casa, que las empresas los mandaran a su casa sin que perdieran su trabajo y sin tener ninguna repercusión, aunque no tuvieran el virus, pero preventivo, como una manera preventiva. El sector privado y las empresas del sector privado, ¿verdad? Vuelvo y repito, las formales, las que están bajo el COSEP, van a tomar esa misma medida, van a seguir ese consejo. Toda persona que sea mayor de 60 años, toda persona que sea hipertensa, toda persona que tenga problemas respiratorios, toda aquella persona que esté dentro del rango de extrema peligrosidad o de mayor peligrosidad, ¿la van a mandar a su casa? Ya se está haciendo esa decisión, ya se tomó esa decisión. Aquellas personas que tengan condiciones previas y que sean mayores, depende de la empresa. Hay empresas que tomaron la decisión mayores de 60, otros mayores de 65, e inclusive hay empresas que han tomado la decisión de que aunque no tengas condición previa y tengas ya 70 años, entonces también en ese sentido se tomó la decisión para proteger la salud de estas personas. También en ese sentido, vos ves que en el caso de los supermercados, en el caso de la cadena Walmart, por ejemplo, ellos tienen, dependiendo de si es Palí, Maxi Palí, tienen de 8 a 9 de la mañana atención especial para las personas mayores de 60 años. Lo que es ya Walmart y la Unión es de 7 a 8 de la mañana. En el caso, por ejemplo, de la Colonia, lo que hacen es que tienen una caja especial para personas de más de 60 años. Entonces, se está no solo tratando de asegurar la salud de las personas, sino que se está facilitando para que estas personas, si no puede alguien de su familia asistir, entonces que tenga la posibilidad de ir a una hora donde no haya aglomeración de personas. Esas decisiones ya se han tomado y se están ejecutando. Tomando en cuenta, y vuelvo, y esto no, bueno, me imagino que no tiene nada que ver el concepto, tendría que ver más con la SOBAN, pero mañana es 20.
Mañana reciben los pagos los pensionados, la mayoría de los jubilados reciben los pagos. Eso significa larga fila en los bancos y vemos a la gente en los bancos salir haciendo fila hasta la parte de afuera. ¿Alguna medida, sabemos de alguna medida que estén tomando los bancos para que esa situación no se dé mañana? Yo creería que sí, Jaime. No tengo la certeza específica sobre esa medida. Lo que sí te puedo decir es que ha habido muy poca afluencia de las personas en los bancos. Ha habido en ese sentido un esfuerzo de los bancos para promover que las transacciones se hagan en línea. Parte del esfuerzo para evitar de nuevo que circule mucha gente alrededor de ese tipo de lugares donde hay más frecuencia de personas. Entonces, tomando en cuenta esa prevención que es tan importante en este momento, yo no tendría pues en ese sentido la información a mano, pero sí creería de que eso va a ser una situación que va a estar tomada en cuenta. Una última pregunta. Vos mencionaste al SICA en uno de tus comentarios hace un rato. Si no me equivoco, vos sos presidente de la Cámara del sector privado de Centroamericana, ¿no? De lo que es el Comité Consultivo de la Integración Centroamericana, que aglutina a 20 federaciones empresariales. Según supe, o por lo menos se supo de información, hay reuniones virtuales entre los diferentes presidentes del SICA y se han estado analizando y tomando decisiones al respecto. En alguna de esas reuniones del SICA, habrá la posibilidad de que el SICA le recomiende al presidente Ortega: hombre, recomendamos que hagan esto y esto y esto en el ámbito para prevenir salud, para prevenir el contagio de estos masivos, y hagan esto y esto y esto para evitar, tratar de reducir el deterioro económico que hay, que se puede dar en Nicaragua. En esas reuniones virtuales, ¿se da ese tipo de intercambio o no se da ese tipo de intercambio? Hubo una primera reunión donde participaron 7 de los 8 presidentes de SICA, que incluye obviamente a República Dominicana, Centroamérica, Belice y República Dominicana. Desde el viernes pasado está saliendo un reporte diario sobre cómo está actuando la región de manera integrada. Todos los días en ese reporte vienen las reuniones de los ministros que están vinculados al tema de salud. Lo que te puedo decir es que en ese mismo reporte queda evidenciado de que lo único que está haciendo Nicaragua hoy en relación a lo que están haciendo los otros países de la región es la toma del control de temperaturas cuando vos ingresás al país. Pero lo que es las medidas de prohibición de concentración, las medidas que están vinculadas a que se suspendan las clases, a que se cierren fronteras, que ya han hecho otros países de la región, Nicaragua no. Y eso lo refleja el SICA en su reporte diario. Este es un tema que obviamente se está viendo a nivel de las discusiones que se toman todos los días. Y entendemos que viene una segunda reunión virtual de jefes de Estado en estos días, dándole seguimiento a esta situación. Obviamente, en esa reunión se empezará a tocar también, aparte de los temas de salud, los temas económicos, porque ya nos gusta o no nos gusta, es más relacionado, porque entre más gente desempleada hay, más gente expuesta está porque tienen que irse al mercado informal a buscar cómo ganarse la vida. Eso significa que tienen que andar en la calle, porque si no andan en la calle, el que no sale no come, o no pide no come, pues. Entonces, en esas reuniones virtuales, los sectores privados como asesores o algo, ¿tienen algo que decir? ¿Tienen voz, que no tengan voto? Nosotros, lo que te mencioné en el reporte de hoy es que se está hablando ya de un programa de recuperación económica para la región y que el SICA aparentemente está planteando un programa en este sentido con el Fondo Monetario.
Más allá de eso, lo que sí te puedo informar es que nosotros tenemos una comunicación permanente diaria, tanto con SICA como CIECA, con los dos secretarios, con el secretario Vinicio Cerezo y con el secretario Melvin Redondo, donde estamos compartiendo todas las situaciones que estamos enfrentando en ese tránsito de mercancías, todas las situaciones que estamos enfrentando desde el ámbito del sector privado regional y obviamente la preocupación que hay en ese sentido, en primer lugar la prevención, pero en segundo lugar el abastecimiento y en tercer lugar en lo que debe de ser la recuperación económica de la región. ¿Cómo, ya que vos tenés voz en esas reuniones por tu posición? No, en la reunión virtual no. Tengo un canal de comunicación con ellos, pero yo no estoy dentro de esa... No, yo estoy claro, pero yo digo, ¿cómo evitar que ese plan de incentivo que va a haber para el área de Centroamérica, tomando en cuenta que este gobierno al sector formal, no oficial, estamos hablando no oficialista, diría yo, por ejemplo, el COSEP, AmCham, todo este sector, el gobierno los está viendo como enemigos desde el 2018. ¿Cómo hacer para que ese incentivo que vaya a entrar al país sea para todos y no solo sea para aquellos allegados a la dictadura, tomando en cuenta la enorme corrupción que hay en este país? Creo que esa es una buena pregunta y el Fondo Monetario está básicamente al tanto de lo que está pasando en cada país de la región. Así es que desde ese punto de vista hay que confiar en ese sentido, en ese conocimiento que tiene el fondo de la realidad que estamos enfrentando en Nicaragua. Creo que viste que hubo una solicitud del gobierno de Maduro donde pidió $5.000 millones y que obviamente el Fondo Monetario le fue denegada. Entonces, desde ese punto de vista, el Fondo Monetario está claro de la situación que está sucediendo en este país. Pues me imagino que esa ayuda y esos apoyos, esos incentivos vendrán amarrados con cláusulas que tengan que ver con la transparencia. Debería, definitivamente, si es que el programa se alcanza. Eso es una cosa es que se solicite y otra cosa es que se logre. Que se logre. Comentarios finales, José Adán. Bueno, de nuevo, Jaime, creo que estamos en una situación donde hay que actuar con responsabilidad ya. El sector privado, en esto quiero dejar claro el esfuerzo que se han hecho de parte de todas las organizaciones nuestras, cada cámara, el esfuerzo en prevención primeramente, en asumir que la salud está en nuestras manos, no en las manos de las autoridades, y luego el esfuerzo que se ha venido haciendo para asegurar que la población tenga ese abastecimiento. Y en eso quiero insistir y cerrar. Aquí no hay problema, no hay las necesidades de que la gente vaya a correr riesgo teniendo que hacer molotes, teniendo que hacer este tipo de aglomeraciones en estos lugares donde están yendo a comprar. Hay suficiente producto, no corran riesgo haciendo esa fila a la orilla sin guardar ese brazo y medio de distancia que es tan importante hoy, y haciendo el llamado para que tomemos esas medidas de prevención que son muy simples pero que nos pueden salvar la vida. Entonces, no tocarnos la cara, lavarnos las manos, guardar ese brazo y medio de distancia y no saludarnos de mano. Ojalá que esto lo apliquemos todos, y el distanciamiento social, quedémonos en casa mientras se pueda, es decir, el que tenga que trabajar, que trabaje, pero ya después del trabajo a tu casa, gracias a Dios, muchos de los negocios donde se daban los encuentros sociales de noche están tomando la decisión de cerrar por un tiempo, y esto es una situación de nuevo que gradualmente va a ir subiendo en la medida en que vayan subiendo los casos. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final. Le agradecemos al presidente del COSEP. Ya oyeron, no hay problema hasta el momento, no hay problema de desabastecimiento. Se están tomando las medidas. Hay comunicación entre todos los países centroamericanos. Las fronteras estarán cerradas para personas, pero no para el transporte ni para la exportación o la importación de productos. Eso es importante, por lo tanto no hay que desesperarse para ir a los súperes o para ir al lugar a comprar. Porque no va a escasear, y al contrario, a ir a hacer toda esa fila y todos esos bolotes se están exponiendo
en peligro sin necesidad, porque bien puede haber, y a los mayores, dice, o sea, también dijo el presidente del COSEP, que a los mayores de 70 años o 60, 70 años, muchos de estos lugares están tomando medidas para darle un horario especial para que puedan ir a comprar sin necesidad de hacerte eso. Le hago un llamado, espero que los bancos, para el día de mañana, que es el pago de los jubilados, estén tomando medidas o se preparen para tomar medidas el día de mañana para evitar que se dé ese acumulamiento de jubilados, porque en primer lugar es el sector más vulnerable que hay, que puede afectar el coronavirus. Gracias al presidente del COSEP. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Cuando visites supermercados, tiendas de conveniencia y otros, te recomendamos no tocarte la cara. Lleva siempre tu alcohol gel con una concentración mayor del 60%. Mantén más de 1 metro de distancia del otro comprador, cajero y empacador. Utiliza guantes descartables o bolsas plásticas para agarrar los carritos y las canastas de compras. Dale vuelta a los guantes o la bolsa y los tomás por el lado que no estuvo en contacto con el agarradero y botalo en un depósito de basura. Recordá que el dinero y las tarjetas también contaminan. Aplica alcohol gel y frótate las manos hasta que se sequen. Al llegar a tu casa, lávate las manos con agua y jabón por 40 segundos. Los enlatados y otros productos comprados, lávalos con agua y jabón. Esta es una campaña educativa de prevención contra el coronavirus promovida por el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo